Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Carmen Nosal, quien ya antes nos había acompañado aquí en Letras a Contraluz y bueno, ya no necesita presentación, ya es más que conocida. Entonces, hoy nos va a estar hablando de su nuevo libro, En esta honda oscuridad. Este poemario que ya incluso en 2023 ganó el Premio Literario Najin Aman en la categoría Premio de Honor. Entonces, vamos a estar hablando de él y pues queremos iniciar con una lectura de tu parte, Carmen, para que nos vayas permitiendo que conozcamos de qué va tu libro y que nos invites a sentirnos atraídos hacia él. Muy bien, gracias, mi querida Ana Berta, por esta invitación y gracias a las personas que se están conectando. Voy a leer unos fragmentos, así como me dices, de este libro titulado En esta honda oscuridad, restos de la Guerra Civil Española, publicado en Los Libros del Perro, una editorial que dirige la poeta mexicana Cel Cabrera. Es difícil poner un nombre a algunas cosas, nombrar, por ejemplo, lo que sucede en una fosa común. Diría osamenta, revoltijo, hedor, confusión, olvido, alguna forma de flor silvestre creciendo silenciosa, mientras los gusanos podrían circunvalar esa creación incrustada en la tierra y ensombrecida. Es difícil tomar una palabra de la tierra, verla morir entre las manos como una golondrina, llamarla por su nombre de exquisita belleza, limpiar sus dedos memoriosos, cerrar sus párpados para que no entren en ella el abandono ni el cielo. En, Son bellísimos los versos y recuerdo que en la presentación de tu libro, pues nos comentabas cómo había surgido en esta honda oscuridad, qué te había motivado a plasmar en versos a través de la poesía esta realidad tan oscura que vivió en un tiempo determinado España. Y me gustaría que hoy nos lo pudieras compartir para que quienes no tuvieron la oportunidad de estar en alguna de estas presentaciones que ha habido hasta el momento, puedan también conocer esta visión y este sentir tuyo que te lleva que te conduce a, a reflejarlo, a retratarlo en este libro, en este poemario. Pues sí, bueno, comentar que, a ver, si bien yo tengo mi historia personal, también hay una historia general en España, ¿no? Que tiene que ver con los cadáveres de las fosas comunes, que son los únicos cuerpos que son finalmente analizados incluso sin presencia judicial. Hasta la aprobación de 2022 de la Ley de Memoria Democrática, los fiscales tenían orden de oponerse a cualquier investigación en torno a los crímenes del franquismo. Y la judicatura también archivaba estos casos a pesar de tratarse de crímenes de lesa humanidad. Lo que quiero decir es que se ha normalizado algo que es completamente anormal. Y precisamente desde mi punto de vista, esa es la locura, normalizar lo que es anormal. Eh, para mí no es normal tener a un tío en una fosa común. Es algo que a mí particularmente me preocupa y es algo que me inquieta y es algo que se vuelve cotidiano, pero se vuelve también un reto, ¿no? De decir, pues yo quiero sacar a mi tío de ahí y enterrarlo con su familia, es decir, con mi abuela, con mi padre, con sus hermanos, y eso es algo que pues no se ha podido hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues su cuerpo está en una fosa común, en el Monte de los Pinos, un lugar de Asturias donde luchó en la Guerra Civil Española,
y cayó muerto en el frente de batalla defendiendo la República Española el 1 de diciembre de 1936 a los 24 años, como muchos otros, quiero decir, ¿no? Entonces, para mí sí, al menos fue importante escribir este libro para no dejar esto en el olvido, para tomar de la memoria este suceso y al escribirlo, darle voz, no solo a mi voz, sino a la voz de otras personas que tienen que ver con el sistema familiar, sobre todo paterno, en el caso de mi familia, ¿no? Y también poner su nombre por escrito, decir que existió un Cesario Rodríguez Álvarez y ponerlo como una dedicatoria, como un epígrafe en un libro, para mí es una especie de lápida, ¿no? Que hasta el día de hoy no tiene. Em, ¿Por qué dividirlo en 5 partes? Y además, poner una postdata. ¿Qué es lo que, te fue, permitiendo que dijeras: "Esta es la estructura que debe de llevar este poemario en específico"? Hay veces que puede ser un poema de largo aliento y en una sola, en un solo canto se dice todo, pero aquí en esta, que yo llamaría elegía incluso, estás, dividiéndolo como si cada, parte de que lo conforma nos estuviera también, mostrando como en las instantáneas, en las fotografías, ¿no? Esto pasó, esto. Entonces, no sé si eso es lo que, fue lo que pretendías o, tú, por favor, cuéntanos al respecto. Bueno, obviamente, mayoritariamente cuando yo escribo, no escribo pensando en una estructura, la verdad no. En este caso, empecé a escribir, se volvió un poema de largo aliento y cuando me di cuenta, creo que lo dividí en estas 5 sesiones para facilitar la lectura de los lectores, valga la redundancia, y también para darle esos espacios. Creo que, bueno, una cosa es la poesía hablada y otra cosa es la poesía leída en papel, ¿no? También es diferente la poesía leída en internet, ojo. ¿Por qué? Porque los espacios en blanco en un libro ocupan una parte fundamental dentro del poema. Tienen que ver con estos espacios que se forman de silencio, de descanso, de reflexión, ¿no? Entonces, no es lo mismo llenar las hojas que dejar ciertos espacios, ¿no? Me pareció incluso visualmente adecuado hacerlo así y esos 5, digamos, movimientos, pues están divididos obedeciendo em, a distintas particularidades que tiene el poema. Quizás el principio, la parte uno y la quinta tiene que ver con el inicio y el final, la parte 3 tiene que ver con el desarrollo y la parte 2 y la parte 4 tienen que ver pues con estos enlaces que haces de alguna manera un poco narrativos en torno a lo que ha sucedido en esta historia, ¿no? Que como te digo, tiene varias aristas. Una es la individual, la personal, eh, aún dentro de la propia familia también tiene historias diferentes, ¿no? Puntos de una experiencia diferente, pero también consideré adecuado meter la postdata precisamente por eso, porque no es un caso individual, es un caso nacional, ¿no? Y esa postdata con la que concluye el poemario es un poco el punto de vista mío también, ¿no? De decir, bueno, pues España, ese país que tanto amo, mi país natal, y que también es muy visitado por muchos turistas, pues está siendo visto
de alguna manera con su folclore, con sus grandes riquezas, pero casi nadie sabe que no sabes por dónde caminas realmente, ¿no? Porque hay tantas fosas comunes en España y no se habla de eso apenas. Hay un trabajo fuerte ahora de recordar la memoria histórica, de hacer excavaciones, de buscar en lugares donde se sabe históricamente que hubo fusilamientos, que hubo enfrentamientos, que hubo batallas, luchas intestinas en campos, en praderas, en cunetas, que eran lugares donde tiraban cadáveres como si fueran desperdicios. Entonces, por eso se escribe esa postdata al final del poemario. Ya al inicio de la tertulia nos hablabas de la memoria y me gustaría que nos pudieras decir qué función cumple la memoria desde esta palabra poética que plasma los horrores de la guerra, no solo lo que tú consideras que pudo haber vivido en sus últimos momentos en esa agonía tu tío Cesario, sino también lo que estaba aconteciendo para el resto de las personas. Bueno, la memoria es muy traicionera, ¿no? Creo que hay versiones de la memoria, porque una misma experiencia puede ser recordada muy diferente por distintas personas habiéndola vivido, ¿no? Entonces, me gusta hablar de versiones de la memoria precisamente para dar esa particularidad, ¿no? Esa cabida a que yo no tengo la verdad única, no, no, es simplemente mi memoria, lo que yo recuerdo desde mi experiencia, que es muy diferente a la experiencia de mi familia, que todos vivieron la guerra civil, ¿no? Eh, Creo que desde mi punto de vista, escribir sobre este tema es preservar la memoria de lo sucedido, aún desde mi propio punto de vista. Y para mí eso es importante, ¿por qué? Porque para mí es importante no olvidar lo que sucedió, no para guardar rencor, sino para que no se vuelva a repetir. Ese es el meollo del asunto. Y para que ese sufrimiento que se generó con ese conflicto tan violento que hubo en el 36 y que también se inmiscuó en generaciones posteriores, no haya sido en balde, que el sufrimiento no sea en balde, que si hubo tanto sufrimiento sirva de algo, sirva que no caiga en el olvido, que no sea un sufrimiento que es como el agua de lluvia que se va directamente al caño, ¿sí me entiendes? Sino que haya algo que pueda ser llevado a, pues, a otras atmósferas, a otros niveles del ser, para que pueda ser integrado y poder participar de este recuerdo desde la dignidad y desde el honor. ¿Qué representa en tu libro, en esta visión que nos estás planteando, qué representa una fosa común? Bueno, para mí una fosa común representa un caos, un desorden, algo que, aunque físicamente esté geográficamente en el norte de España, a la que yo me refiero, está en mi propia mente, en mi propio espíritu. Es algo incómodo, es algo que está desordenado y que hay que darle un orden, hay que darle una cabida, hay que darle un lugar. No sé, como sea en otras familias, en la mía, de lo desagradable nunca se hablaba, ¿no? Entonces se guardaba silencio, porque es difícil, porque eh, yo recuerdo una tía mía, pues que ella iba al cine a ver películas de risa. No le interesaba ver nada que tuviera que ver con sufrimiento, porque me decía, para sufrir ya tuve bastante y no voy a pagar 2 horas por ver cómo sufren otros, ni de chiste. Y creo que eso lo dice todo, o para mí lo dice todo, ¿no? Entonces, el poder
entender que cada quien tiene su proceso, su experiencia de vida, su paso por la felicidad, su paso por su tránsito por el sufrimiento, y que pues eso hay que respetarlo, hay que verlo tal y como es, y darle un lugar, ¿no? Y decir, bueno, no se hablaba, había silencio, pero ¿qué quiero yo hacer con todo esto? No, yo quiero escribirlo, porque para mí la escritura también tiene ese rango de sanación, ese rango de limpieza, ¿no? Que va más allá de lo matérico, ¿no? Por eso, pues hablar de ese tema, pues para mí era importante y así lo hice, ¿no? ¿Nos podrías compartir algunos otros versos? Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a abrir, a ver por dónde se abre. Debe de ser por eso de la fosa. Una fosa común es caótica. Ordenadamente el caos se vuelve ira y tienes una furiosa confusión entre las manos, entre las calles que caminas y cuando llueve y hace frío y es diciembre y entonces lloras, no sabes por qué, ya no recuerdas que el 36 tuvo también un día para caer en el frente de batalla. Para caer hay que estar en pie. Caer no es lo mismo que arrastrarse. Caen las hojas y se arrastran los gusanos. El sol brilla entre las botas y la sangre. Me pregunto si al cerrar los ojos por última vez seguían azules. Abro sus párpados y veo esa arenilla molesta. Con la punta de un pañuelo la absorbo. Ahora puede seguir mirando el universo. Y yo inspecciono con la cabeza baja las fechas, los párrafos, las caligrafías de un legajo de documentos que fui a buscar a Salamanca y al fin veo su firma. Con mi índice recorro su nombre mientras lo toco y por primera vez físicamente me uno a él. Soy tu familia, susurro para no perturbarlo y por fin sé que él me ha llamado y he acudido a buscarlo debajo de las piedras. Debajo de las piedras hay lamentos, hay conversaciones silenciosas, hay dedos que señalan y puños alzados debajo de las piedras. Sí. Aquí pues ya nos estás también retratando todo ese sufrimiento que ocasiona todo tipo de guerra, ¿no? O sea, no solo ya nos hablas de lo que vivió España, sino de lo que ha vivido la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir qué mensaje quieres dejarle a tus lectores a través de este poemario. Bueno, pues fíjate que hace algunos años escuché una entrevista que le hicieron a una persona que no recuerdo ahora su nombre, es de Galicia, el cual este hombre se dedica en su tiempo libre a buscar restos de personas pues, que están todavía en fosas comunes después de de los estragos de la guerra civil. Y me pareció muy importante su punto de vista, porque él no busca republicanos ni busca fascistas. Él busca a los cuerpos de las personas que cayeron durante ese tiempo y que siguen desaparecidos. Aquí el tema de Juan Gelman me parece fundamental en el sentido de que un cuerpo, mientras esté desaparecido, pues está desaparecido, ¿no? No tenemos el cuerpo, no nos han entregado un cuerpo, aunque esté muerto el cuerpo. Si yo no tengo el cuerpo, el ser humano que representa ese cuerpo está en calidad de desaparecido. Y creo que es bien importante dignificar el cuerpo humano, porque no puedes, bueno, yo por lo menos no puedo concebir tirar un cadáver a, a un lugar donde tiro, pues no sé,
un bote de basura. ¿Sí me explico? Creo que son cosas diferentes. Para mí sí son diferentes. Y creo que a lo mejor el bote de basura lo puedo dejar en un lugar y el cadáver lo puedo poner en otro, ¿no? Pero si lo tengo todo revuelto y todo junto y lo trato todo como si todo fuera basura, pues realmente mi mente se desorganiza muy cañón y dice, ¿qué es esto, no? Eh, Creo que como humanidad seguimos teniendo mucho que aprender. Hay muchas fosas comunes en muchos lugares, ¿no? En México, por ejemplo, también España y México estamos unidos por muchas cosas y también por las fosas comunes, ¿no? Que es algo que sabemos de lo que esto implica aquí, en el caso de México, con las madres buscadoras, ¿no? Que están buscando pues, los pasos de sus hijos que fueron arrebatados y desaparecidos de la faz de la tierra, como por arte de magia, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Reflexionar en todo esto. No es agradable, sí puede tocar fibras muy dolorosas, pero si aspiramos a una sanación, no queda de otra, creo yo, ¿no? Que poner la atención en este tipo de temas y con la intención un poco de tomar conciencia de dónde estamos parados, por dónde caminamos, porque muchas veces creemos que estamos aquí y que todo lo logramos nosotros, pero mucho de lo que logramos nosotros es muy poquito en comparación a todo lo que heredamos de la humanidad, me explico, y la humanidad es una historia tremenda, ¿no? Pero sí, las guerras tienen sus características, no es lo mismo la Revolución Mexicana que la Segunda Guerra Mundial o que la Guerra Civil Española, tienen sus particularidades y obviamente nos afectan de forma diferente, porque a lo mejor una guerra en Japón, si yo no tengo familia, ni tengo amigos, ni tengo nada, no va a tocar igual que si mi abuela luchó o mi bisabuela estuvo en la guerra, en la Revolución Mexicana, ¿me entiendes? O si soy familia de Zapata o de Villa. Obviamente las cosas son distintas porque tenemos apegos, afectos profundos, emociones que nos atraviesan y, y, y bueno, tenemos que, creo yo, ubicarnos en nuestra propia realidad, en nuestra propia historia y, y bueno, no olvidar con el fin de poder transformar el presente. Em, Coincido en parte contigo, Carmen, pero en parte no, porque siento que como humanidad, em, sin importar si nos pasa, o sea, sí, en definitiva, si lo vives más de cerca, lo vas a poder experimentar de una manera mucho más dolorosa. Pero creo que como humanidad todavía esa sensibilidad que tenemos de poder sentir el dolor del prójimo, aunque esté del otro lado del mundo, creo que es algo que sigue perviviendo. Y aunque no tengas a la persona como tal, puedes saber lo que está viviendo y sufriendo. Y desde ese punto, em, puedes sentir cierta Compasión, empatía. compasión. Exacto. Sí, te entiendo Em, perfecto y estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, tú ves la guerra de, bueno, el holocausto, ¿no? De Israel contra Palestina y obviamente te quedas impávido, ¿no? Te simbra el alma, lloras, no puedes dormir, te asfixias, sientes impotencia, no sabes qué hacer, ¿no? Por supuesto que cuando vemos el sufrimiento de un ser humano, que no necesitamos que pase una eh, locura de ese tamaño, sino con el día a día, pues claro que se nos atraviesa el corazón, ¿no? Pero realmente también la pregunta es, aparte de contemplar y de poder sentir un poco de lo que el otro siente, ¿qué podemos hacer? Realmente, ¿cuál es nuestro margen de acción? ¿Cómo nos transforma realmente un evento que contemplamos en el exterior?
¿no? Sin ser nosotros los actores principales, ¿no? Es un tema pues, complejo, ¿no? Hasta dónde llega la acción, hasta dónde la acción compasiva también funciona, eh, hasta dónde me afecta, qué me afecta más o qué necesito para despertar. Son un montón de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Y que nos pueden llevar a saber qué no quiero vivir y qué sí quiero seguir viviendo, ¿no? Y cómo lo quiero vivir. Y creo que eso sí es importante porque es hacer conciencia finalmente. Me gustaría que ahora nos comentaras más sobre pues la sinopsis que aparece escrita por Eduardo Milán y la introducción en la que se hace pues un comentario sobre lo que van a ir percibiendo en tu obra y que fue escrita por Aurelio González Obies, o si lo pronuncio mal, por favor, corrígeme, em, que, bueno, desde Oviedo te escribe esta bella introducción, la verdad. Ambas, tanto la contraportada como ya abrir el libro y encontrarte con estas palabras que señalan muy bien lo que pretende tu voz poética y lo que has conseguido transmitirles a través de lo que van em, recordando y reviviendo desde estas páginas que lo conforman, que aunque es un libro eh, relativamente breve, pues también tiene bastante, es sustancioso, tiene mucho que decirnos. Entonces, también en lo breve, pues se encuentra lo que nos invita a ir más allá de una simple lectura eh, que la puedes hacer en un 2x3, ¿no? Sino que también de allí parte nuevas reflexiones, nuevas formas de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. Entonces, me gustaría que nos comentaras qué significó para ti que la introducción estuviera a cargo de Aurelio González Obies y que en la contraportada apareciera la sinopsis escrita por Bueno, Eduardo Milán. fue un gran regalo y más que otra cosa me gustaría leer un poco de lo que escribió Eduardo Milán, este gran poeta que dice: Carmen Ozal logra hacer transparente la oscuridad de la palabra que roza una guerra, la herida de la Guerra Civil Española no ha cerrado, la herida en duelo, y la memoria que guarda la palabra insiste en abrirla. Toda escritura poética remite a una herida que no cierra, que es la posibilidad misma de la escritura. La poesía que se obliga a dar la altura del acontecimiento corre con el desafío de que su poder, el poder cuya dimensión siempre es misterio, de la hondura del empeño. ¿Cómo transmitir, poner al escucha en situación de duelo cómplice, mantener esa distancia? Es lo más difícil, en particular si hay seres queridos en juego. A eso me refiero, es que sí creo que hay una diferencia cuando, a pesar del caos y de toda la humanidad, cuando hay seres queridos, es más intenso todavía el tema, ¿no? No, yo no podría decir que siento lo mismo que las personas de Palestina que están en Gaza. ¿Sí me explico? Por más que compasión que yo pueda sentir, no creo que se acerque, si me explico, a lo que se está viviendo allá. Este conmovedor poemario de Carmen Ozal, además de presentificar el trauma de la guerra que fue desencadenante de una conflagración mayor, la Segunda Guerra Mundial, trae a la memoria a un familiar querido. Se enfrenta entonces en franca desmesura un dolor personal contra la catástrofe global y este es el portento. Carmen Ozal sale airosa de su propio desafío en un libro que vuelve a recordar, pero en el aquí y ahora de todo lenguaje poético, no solo las tribulaciones de la aventura humana en esa conflagración personificada en un ser querido, vuelve a recordar el lugar de la poesía ante la dimensión histórica con una altura que hace equilibrio entre la conciencia crítica del lenguaje y el pasar por el cuerpo del flujo de los afectos. Pues es un gran regalo, la verdad, y un honor el que me hace mi querido Eduardo Milán.
Y bueno, pues no es menos lo que siento por Aurelio González Obies, poeta español, asturiano. También su familia vivió toda la guerra civil y pues tuve el honor de que me escribiera estas palabras que me permito leer, que dice: de oración y de herida. La guerra interminable, la hazaña, la lucha permanente, la raza humana al límite, el duelo, su largor. La ambición tan anciana, su fiera ideología, la inocencia que emerge de los lirios plantados en las tumbas más solas, el verdor que un cadáver, aun a pesar de todo, cede a la primavera, a sus fundos grandiosos, a su existencia cíclica, la conciencia más pura, el tiempo que averigua y testimonia, la atrevida ofrenda de la nada, la astucia, su mentira, la violencia que el hombre arroja contra el hombre, el luto de los mapas, las campanas lejanas de la melancolía. Algo oculta este libro con fragancia de requiem. Alguien en estas páginas difunde crisantemos, tiñe un paisaje inmenso de oración y de herida. A las montañas subió el olor de la sangre, atardecía y los claveles se confundieron. Ojalá desde siempre prendieran los augurios de amor de la misma manera que se expandió la inquina y enraizó en la memoria de manera tan honda. Ojalá la memoria no fuera tan leal ni tan férreamente quebradiza. Ojalá los deseos, aquella dignidad perseguida y amarga, hubieran sido hoy como el tronco de un roble milenario, como un linaje en flor y no sangre vencida. Carmen Nozales, voz denunciadora, plegaria constante de un pasado presente, de una sombra encendida. No le hacen falta apenas retórica, eufemismos, ni ambajes, ni metáforas para extraer belleza de la ausencia, para estampar la muerte con luz y poesía. La poesía le sirve como a Cernuda, a Gloria, a Otero o a Carolina para exigir justicia y libertad, para borrar la huella de los pueblos salvajes, de nombres espantosos y perpetuar la historia de cuanto no debiera repetirse jamás, por la brutalidad, por el horror, por la infamia, por sus vástagos y víctimas, ni en un único verso la tierra pronunciada, tatuada con un término que detraste o maldiga. Pero toda la rabia y el barro y los grilletes y los brazos tronzados salpican este canto. Poco ajuste de cuentas, más indicios bastantes de congoja infinita, de discordia, ignominia, de orfandad y enemigos, de batalla y de manos radicales, soberbias y asesinas. Cada poema acaba donde el odio comienza y en cada línea asoman garras de rebeldía, ni una infracción directa contra la prepotencia, ni una expresión fatídica. Bien sabe la poeta que ante una identidad despedazada enmudece el lenguaje y se enhebra un silencio que resuena y exhuma y apunta y dinamita. Hay un rumor en Carmen de un dolor incesante, carga con la distancia de una zozobra antigua. Detrás de cada frase resuenan los balazos de los remordimientos. Se retuerce una deuda. Hay custodia y hay patria, tragedia y fraticidas, verdugos tenebrosos, difuntos esparcidos por la cadencia de esta hermosa elegía y una firme promesa posada como un ramo en la llaga que nunca cicatriza. Por ti abriré esta fosa que está a punto de dar a luz al muerto que llevo dentro, dice el poema, pero aquí mi querido Aurelio puso llevamos dentro, porque sí creo que hay un momento, mi querida Ana, que ya no sabes dónde empieza, dónde termina lo tuyo y empieza lo de el otro. O sea, esa franja tan, esa línea tan delicada entre lo que uno llama yo y lo que ese yo llama tú, esa línea que es lo otro, es muy delicada y muy frágil y a veces no, uno no logra distinguirla, aunque claro, lo ideal es que no haya esa separación, que estemos iluminados, siendo uno todos los días,
pero bueno, mi mente no está iluminada, es una mente ordinaria, no es una mente extraordinaria como lo de los grandes maestros budistas, por ejemplo, y pues hago alusión a esto porque en efecto, hablando de lo que estábamos conversando hace un momento tú y yo, el poeta Aurelio Obies hizo lo mismo, llevamos dentro, ¿no? Calen estas palabras de la autora asturiana muy hondo, muy corazón adentro, porque son testimonio de la bestialidad de un ayer tan aciago como la historia misma. Son fiel recordatorio de un lapso abominable. Conviértanse en sentencia, en muestra de demencia, en dardo que reprima barbaries parecidas. Hicemos estos carmina en un mástil que otee la paz, siglo por siglo, la paz ilimitada, la paz que merecemos, la paz definitiva. Háganse monumento en recuerdo de cuantos sepultaron como a perros sin dueños, de cuantos perecieron al pie de la peor arma, la cobardía. ¿Cuántos muertos habrá con algún muerto encima? Aurelio González Obies, febrero 2024, desde Oviedo. Que bueno, quiero decirte que fue un regalo inmenso que este poeta extraordinario, no tan conocido, quiero decir, y que va a participar también en el encuentro de poetas iberoamericanos en el mes de septiembre, haya escrito, haya tenido a bien escribirme esas palabras, que quiero nada más cerrar con un pequeño epígrafe que abre este libro y que es de Juan Mayorga y dice, porque solo hay una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado, impedir que haya víctimas en el presente. Así es, completamente de acuerdo. Y también mencionar que en tu libro hay una parte donde nos hablas precisamente en esta honda oscuridad, ese desfiladero de río, esa nieve. Me gustaría que nos hablaras un poco también de cómo es que decides el título. Primero escribes el poema y ya de allí decides qué título le queda a tu poemario o fue al revés, primero tenías el título y ya después armaste el resto del poemario. Ay, me encantan tus preguntas porque me hacen pensar y recordar. Fíjate que en este caso no tenía título, yo empecé a escribir el poemario y escribí el poemario, escribí el libro, escribí el poema, quiero decir, el poema, así como va. Y luego lo dejé descansar, lo corregí, lo volví a dejar descansar, lo volví a corregir, así hasta que un día dije, ya, hasta aquí. ¿Y, ¿y qué sucedió? Que en el transcurso de la escritura, yo escribo en la computadora, en la libreta, en otras libretas, escribo en papelitos, escribo en servilletas, en Kleenex, eh, escribo por todos lados. Entonces, tenía un papelito doblado que lo estaba limpiando el escritorio. Dije, ¿qué hay aquí? Y leo en esta honda oscuridad un verso que yo, de tantos que se me ocurren, lo escribí en un papel y ahí lo dejé. Y dije, claro, este es el título del libro. Entonces, el título del libro, Ana Berta, fue escrito antes de que yo tuviera libro y antes de saber ese verso que iba a ser el título de un libro, o a lo mejor el verso lo sabía y la que no lo sabía era yo, ¿no? Entonces, en la escritura suceden tantas cosas, son tantas las situaciones que se dan tan a veces misteriosas, enigmáticas, a veces mágicas, a veces portentosas, a veces tan decisivas que no acabas de sorprenderte, ¿no? Y a mí me da mucha vida escribir porque siempre me estoy asombrando y el asombro creo yo que es una cualidad de la infancia y mientras me pueda seguir asombrando, pues mi vida va a ser muy bonita. Así es, completamente de acuerdo en ese sentido. Y me gustaría que nos pudieras compartir los versos que aparecen en la página 65. Em,
porque en la presentación nos comentabas que tu padre, pues, llegó a crear distintas versiones de lo que había acontecido con tu tío Cesario. Y llega a un punto en el que confiesa la verdad y, y entonces tú pones en esa página, no te podrán borrar de la familia, ¿no? Entonces allí también aparece ese verso que es el título en esta honda oscuridad. No sé Sí, si lo tienes a la mano con y todo nos lo gusto. puedes Sí, compartir. dice así. Hablo de lo que siento como si adentro me recorriera un animal antes de ser sacrificado, como si una casa abandonada saliera a llorar para ser mirada por un pueblo, como si una palabra perdida estuviera esperando al pie de la oración, como si a la ausencia no quisieran llamarla por su nombre, como si tu lengua se hubiera apoderado de la mía, como si mis versos perdieran la importancia, como si un cielo quisiera recostarse sobre un pecho, como si todos los caminos corrieran a buscarte, como si el desfiladero de un río, como si la nieve quemara, como si el impulso de este precipicio, como si un abrazo se hiciera después de todo. No te podrán borrar de la familia, ni tus hermanos, ni tus sobrinos, que de mirarte sería por el rabillo del ojo. Eres la cicatriz que se extiende sigilosa, esa herida invisible que calla y sangra en esta honda oscuridad. Por ti abriré esta fosa que está a punto de dar a luz al muerto que llevo dentro. Estos versos pues lo resumen todo, pero no quiere decir que el resto del poemario no se lo pueden perder, porque se tiene que entender toda la historia y lo va contando desde el inicio. Entonces, me gustaría que ahora, ya para finalizar, Carmen, nos pudieras responder por qué decidiste publicar este libro, que ya hemos comentado que fuera merecedor en 2023 del 21º Premio Literario Nagina Man con los libros del perro. Bueno, pues también es una historia de sincronicidades, ¿no? Y de muchas causalidades, como quien dice, porque, pues bueno, el poemario lo mandé a este lugar del Líbano, pero justamente con la guerra de Israel y Palestina, como Hezbollah era parte del Líbano y entró al conflicto armado, se detuvo, ¿no? La publicación, la traducción, todo el proyecto se detuvo y quedó en stand-by, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entre que son peras o manzanas, porque pues se supone que parte de esto significa que se iba a traducir al árabe, que se iba a publicar en español y árabe, ¿no? O libanés, pues, ¿no? Pero como no veo todavía claro, hubo hace tiempo la oportunidad, Cel Cabrera me había invitado a que le entregara un libro de poesía y no lo había hecho, había pasado tiempo, dije, pues le voy a dar el libro a Cel, hablé con ella, inmediatamente me dijo, pero claro que sí, y realmente pues ha hecho un trabajo extraordinario porque surgió un viaje que tuve que hacer a España para presentar este libro, que tampoco es una casualidad, quiero decir, en la casa, en la fundación de Miguel Hernández, en Orihuela, en Alicante. Ahí, gracias a Aitor, el director, hicimos esta presentación, la presentación de este libro. Y tenía que tener los ejemplares para una fecha determinada y había muy poco tiempo. Y gracias a esta maravillosa Cel Cabrera, pues tuve los libros, los recogió mi hijo unas horas antes de subirme al avión para llevármelos. Por lo menos me llevé unos 30 ejemplares a España, o 30, 40, no me acuerdo. Ahora se llevó unos ejemplares también mi hijo a Nueva York. Hemos hecho ya 3 presentaciones en la Feria Internacional del Libro, en Coyoacán, otra en un café aquí en la Colonia del Valle, donde estuviste tú con tu familia,
y recientemente en el Museo del Telégrafo. También Miguel de la Cruz pues sacó recientemente el libro como el libro del día y bueno, pues ahora lo vamos a llevar me invitaron a presentarlo en la Feria Internacional del Libro en el Estado de Hidalgo y también en la Feria Internacional del Libro de Toluca. Entonces, pues vamos a seguir haciendo algunas presentaciones más. Y bueno, pues creo que pues agradecer nuevamente a Cel por su trabajo, porque estar en una editorial independiente, publicando poesía, creo que es algo heroico. Y, y bueno, pues están haciendo estos libros también que se van imprimiendo como a libre demanda, que poco a poco vas pidiendo, te imprimen una parte, pides otros o piden otros o se venden. Y bueno, pues está el libro en un link que puede cualquier persona que lo quiera también obtener, lo puede comprar directamente a la editorial con Cel Cabrera en los libros del perro y físicamente pues conmigo, ¿no? Pero pues sí, así se van dando las cosas, así se han dado desde que empecé yo a escribir, que poco a poco pues vienen unas personas, se van otras, te invitan a un proyecto, de ese proyecto te llega otro y es una cadena que no tiene fin, la verdad. Pues muchísimas gracias, Carmen Nosal, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz. Ha sido todo un placer entrevistarte. Próximamente ya te estaré enviando el enlace de YouTube y compartir el que ya me habías enviado, donde pueden acceder para que puedan adquirir el libro con los libros del perro editorial. Y bueno, pues invitarles a que en verdad se sumen a este eh, reto lector, donde van a encontrar sí, como bien dice en el título mismo, como subtítulo, Los restos de la Guerra Civil Española, desde la voz de una poeta. Y bueno, pues muchas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su tiempo, por su atención. A ti, Carmen, por supuesto, un abrazo y muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias.